Bueno, arrancamos el pasado a tinta de este dibujo que empezamos ayer, otra vez con los personajes de UMC. Esta vez le tocó a Gleske y estuvimos viendo figura femenina en el taller anterior, y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a tinta. Lo que hice fue pasar a tinta solamente los contornos, ¿sí? Solamente no me metí en los detalles y pasé a tinta únicamente contornos en general del fondo y de los personajes. Sí, ahí se llega a ver. No se llega a ver esa Renata que pasa. Y el plan para entintar este dibujo, para repasar un poco lo del otro día, era a los negros blancos, a los grises blancos y al negro gris. De este plan íbamos a usar mayormente la transición del gris al blanco, ¿sí? Utilizar mayor cantidad de transición de gris y evitar el contraste fuerte entre blanco y negro, y evitar las transiciones de negro a gris, ¿sí? Vamos a jugar con este contraste, el blanco al gris. Por eso lo que hice fue mayormente marcar solamente los contornos, ¿sí? De los personajes. No hay mucho más que los contornos, y los grises que están acá en esta página son grises el gris de la página son gris de detalle, ¿sí? Que el detalle son, por ejemplo, estas ventanitas de acá, que son un montón de líneas que hacen un gris, o estos detalles de por acá, o estos detalles que hacen al edificio, las ventanas. Después vamos a ir metiendo por cada una de las partes. Esta estructura de acá es un gris, ¿sí? Son un montón de gris de detalle, de cosas que están ahí detalladas por el fondo. Y mayormente vamos a usar el gris de detalle en esta forma. Va a ser el 80%, digamos, de nuestra figura, ¿sí? Con este entintado. Y va a haber un gris de transición, va a ser un 20% más o menos, que va a ser el gris del gris al negro, o algún gris que sea algún detalle de alguna forma donde se oscurece, por ejemplo la línea de abdomen acá, o algún pliego de la ropa en donde nos vamos a meter después ahí. Eso va a ser un gris de transición, porque es un gris que sugiere un pliegue, que hace una sombra y una luz, ¿sí? Pero vamos por parte. Vamos a terminar por parte de la figura. Un detalle que suele pasar cuando uno hace un trabajo es, por ejemplo, lo que primero hice fue la figura y después agregué todo el fondo que está detrás. Pero puede llegarte a pasar esto cuando trabajas. ¿Ven que esta línea del edificio pareciera que se pega al gorro y pareciera que hace esto? Bueno, muchas veces en el trabajo suele pasar que de manera inconsciente las líneas se peguen. La idea es que nunca se peguen. Entonces acá tenemos dos soluciones. Una, agrandamos el gorro, ¿sí? Por acá. Esa sería una de las soluciones. Y la otra solución sería agregar alguna cuestión de fondo, ¿sí? Yo la solución que voy a encontrar acá va a ser la de corregir el gorro, ¿sí? Entonces, con la ayuda del liquid paper o témpera o lo que tengan, vamos a corregir esto que quedó ahí. Lo ideal es siempre corregir lo que menos lleve trabajo, ¿sí? Así que esa parte después nos vamos a meter a corregir el gorro para que la línea no quede pegada. Y ahora nos vamos a meter con marcadores, ¿sí? Yo voy a estar usando marcadores 03
y 0,7, ¿sí? De estos. Este es un 0,3 y este es un 0,7, que nos vamos a meter con los detalles y vamos a planificar un poco los detalles. Por eso está mayormente terminado y la idea es entender en qué momentos meterse con el detalle, con el gris de detalle. El gris de detalle lo que hace por lo general es aplanar la forma, ¿sí? Hace que todo sea plano y se pueden jugar con ciertas licencias artísticas. ¿A qué llamo licencias artísticas? A esas cosas que se pueden dibujar de tal manera. En este caso vamos a dibujar ladrillitos de este edificio que está de fondo. Todas estas líneas que están acá son simples líneas de guía, no son ladrillitos. Vamos a dibujar ladrillos en la pared de este edificio. Tenemos dos maneras de trabajar con estos ladrillos. Es dibujando todos los ladrillos, ¿sí? Tirando las líneas y haciendo todos los ladrillos de esa pared, ¿sí? O la otra, para que no se pegue, porque siempre tratamos de hacer que las cosas estén en nuestro trabajo. Me voy a ir acá abajo, perdón. La idea para generar profundidad es que o esté superpuesto o esté separado, ¿sí? Nunca que esté pegado. Tratar de que las formas no se peguen. Y Renu va a decir algo. ¿Qué haces ahora? Estoy dibujando ladrillitos. Ladrillitos, por uno. De a uno, sí. Te tiras de ladrillos. El video va a durar 20 horas con 875.000 segundos. Perfecto. Entonces, si dibujáramos todos los ladrillos de acá atrás, lo que va a suceder es que se te va a pegar en este caso, con el marco de la ventana y con este poder que tiene este puño del personaje, que la idea es que se recorte, ¿sí? Entonces, uno de los recursos que tenemos, una licencia artística que puedes hacer, es solamente dibujar una parte de esos ladrillos y que el resto lo llene el lector. Entonces, solamente dibujamos algunos, ¿sí? Y el resto de los ladrillitos no los dibujamos, ¿sí? Vamos a usar la misma regla en toda esta figura, ¿sí? Por ejemplo, vamos a recortar por acá. Lo mismo, vamos a seguir más o menos esta forma. Una cosa que yo hago mucho cuando dibujo fondos es tiro mucho la regla, pero después cuando paso a tinta lo paso a mano alzada. Hace que el dibujo sea como un poco más cálido a la hora de pasarlo a mano alzada. Y en este caso los ladrillitos me voy a permitir hacer que las filas sean como desprolijas, ¿sí? ¿Para qué? Simplemente para que tenga un poquito más de calidez el dibujo, que no parezca tan frío, ¿sí? Es simplemente por eso. Para que no quede súper perfecto, porque lo que busco acá es que no quede perfecto. Entonces, con la misma técnica de dibujar solamente algunos ladrillos, solamente con hacer el esquema, ¿sí? El esquema de estos rectángulos encajados que van a parecer que son una hilera de ladrillos, ¿sí? Solamente dibujamos una parte. ¿Para qué? Para que no se me pegue con otras figuras, porque la idea es que quede despegado siempre. Vamos a hacer lo mismo con esta otra hilera, pero acá nos podemos permitir que los ladrillitos se peguen al marco. Entonces vamos a hacer que los ladrillos acá se peguen y se vayan desapareciendo hacia arriba, ¿sí? Todos estos grises que estoy agregando acá son grises de detalle. Estamos dibujando formas. Ese era mi camión. El camión de Reno, ¿sí? Solamente dibujando formas, haciendo que la forma vaya encajando, ¿sí? Vamos a dibujar unos ladrillitos acá más con la intención de... Esto quedó raro acá, de recortar, ¿sí? A mí me gusta mezclar líneas
súper rectas como la regla, con líneas a mano alzada, porque como decía antes, hace que tu trabajo sea más orgánico, ¿sí? Pareciera que está todo hecho de manera más orgánica. Ahora bien, dijimos las transiciones de gris a blanco mayormente. Acá tengo un gris de detalle, dijimos. Tengo un negro pegado por esta forma, acá va a haber una mancha, esto va a ser blanco, pero si siguió para abajo, no me conviene meter mucho detalle en este pedazo de edificio, así que voy a dejar un espacio en blanco y vamos a agregar otro gris de detalle. En este caso nos vamos a meter con la moldura, ¿sí? Y vamos a hacer que sea ladrillos también, pero vamos a dejar el gris un blanco, vamos a permitirnos el gris de ahí y vamos a agregar ladrillitos, ¿sí? ¿Se entiende? La idea del plan, mantener gris y blanco mayormente. ¿Para qué? Para poder apoyarnos después en la idea de poder hacer que el color tome más protagonismo dentro de la forma. El mismo tratamiento vamos a tratar de hacerlo en toda la figura. Por ejemplo, vamos al edificio que tengo, vamos a corregir acá, esto ya se secó. Esta era la línea que había quedado de antes. La idea es siempre tratar de mantener ese plan, ¿sí? El plan tonal, más allá del estilo de dibujo que uno tenga, porque ese plan, como decíamos en la clase anterior, es lo que te va a decir el tipo de entintado que vas a poder utilizar, y también le va a ir dando un poco ¿cómo se dice? El estilo, digamos, que a veces uno busca en el trabajo. Gris de detalle en el fondo. Tengo un edificio que lo marqué con regla, ¿sí? Hice unas líneas con regla, vamos a dibujar un cartel. Entonces, este cartel que está en un tercer plano al fondo, a mano alzada, ¿sí? Vamos mezclando la regla con la mano alzada y lo dibujamos con algunos detalles. Tiene unas luces por lo general arriba, vamos a ver que tiene como un techito acá. Así largo. Hacerle unas tiras, son unos fierros que se... Y la idea de arte es siempre trabajar mayormente con detalle. ¿Por qué? Porque es otra técnica para entintar, ¿sí? Mayormente, si vos estás trabajando por ahí para que el color tome protagonismo, podés planearlo y saber cuánto negro te va a llevar y cuánto no. Vamos a dibujar las ventanitas, ¿sí? Acá adentro. Y toda línea que hagamos en nuestro dibujo van a ser detalles. Que esos detalles son grises. Siempre hay que recordarlo como un gris, porque te va a hacer tener una visión general mayor de lo que estás dibujando. Y todavía no agregamos ningún detalle de alguna textura ni nada de esto, simplemente gris de detalle. El otro gris que se complementa bien con este estilo, con el gris de detalle, es el gris de alguna textura, de alguna cosa mugrienta que esté en algún lugar, que depende del artista, a veces es o más cargado o menos cargado, pero bueno, eso siempre va a depender de la búsqueda que uno tenga en el trabajo, ¿sí? Vamos a meternos más gris de detalle en las ventanitas. Acá yo marqué con regla, otra vez como decía antes, un montón de líneas que van a marcar las ventanas. Yo me tomé unas referencias, es decir, para hacer los edificios miré fotos, que aconsejo enormemente cada vez que tengas que dibujar un escenario, mirar y documentarte, porque a través de la documentación es que hacen que tus escenarios sean más interesantes, más sólidos. Por ejemplo, cuando planifiqué este escenario, el escenario en donde aparecen estas heroínas, que son de la ciudad de La Plata, me imaginé una ciudad como Buenos Aires, ¿sí? Yo rara vez en los cómics veo un edificio en construcción como el que traté de plantear acá atrás.
¿sí? Esos edificios con unos tachos alrededor que se suelen ver por todos lados. Tratar de incorporar estos elementos hacen que la ilustración tenga un poco más de personalidad, que es lo que intenté buscar acá. Entonces, volviendo al tema de los grises, vamos a dibujar las ventanitas. Vamos a dibujar unas ventanas con persianas. ¿Viste esas ventanas con persianas de... esas persianitas de madera? Entonces vamos a dibujar rectángulo por rectángulo. ¿Sí? Acá es donde hay que que hacer mucho trabajo, pero a la larga todo ese laburo después se va recompensado, porque en el trabajo final se nota la diferencia. ¿Sí? Vamos a marcar el primero como referente. Por lo general en los edificios siempre hay molduras. ¿Sí? Son esas molduras que están mezcladas a veces con alguna escultura o ladrillos, etc. Acá, como es un detalle muy chiquito, es una cosa que va a estar de fondo, me voy a permitir que las ventanas sean simplemente, ¿sí?, líneas que cruzan. Y otra vez lo mismo, gris de detalle, ¿sí? No hay ningún otro gris más que el de detalle, ¿sí? Que son cosas que se van a ver en segundo plano. Vamos a dibujar todo este edificio acá atrás antes de saltar a la figura adelante. Y es interesante a la hora de dibujar pensar en estos grises, porque muchas veces uno, ante la emoción de querer dibujar, lo primero que hacen los chicos en el taller, lo que veo que hacen es se ponen a dibujar los músculos, las sombras, y no planifican, y a veces el no planificar hace que el trabajo se vuelva un poco más caótico y jugás mucho con la suerte. Tenés que jugar con la suerte de que termine saliendo bien, y lo ideal es tenerlo planificado de antemano para que todo lo que dibujes no tengas que estar corrigiéndolo después, o si se lo tenés que enviar a alguien, ¿sí? Si tenés que mandárselo a un editor independiente o algún amigo que lo corrija, no sea algo que tenga que tener muchas correcciones. Lo ideal es resolverlo antes. Entonces, volviendo a mis ventanitas, ¿sí? Vieron que las ventanas hasta ahora son todas a mano alzada y no están perfectas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la búsqueda que yo tengo en este trabajo no es que las ventanas queden perfectas. Quiero que mezcle, como decía antes, la línea recta de la regla con la línea a mano alzada, para que le dé personalidad y parezca que está mucho más cálido, como les decía antes. Y a mí me funciona. A ver, ahora a otros artistas por ahí les funciona trabajar solamente con la regla, o le funciona solamente trabajar solamente a mano alzada. Todo es válido, ¿sí? No importa la técnica o el gusto del artista, sino la planificación. Si todo lo que hace el artista está planificado, se va a solucionar mucho el problema de trabajar sobre las páginas. Acá tengo una ventana por acá abajo y se pierde. Bien, vamos a trabajar en las molduras del borde de los edificios. Vamos a hacer unas molduras grandes, ¿sí? Por acá. Por acá y por acá más o menos, ¿sí? Y acá tenemos ya casi plantado otro edificio atrás. El mismo plan es para todos los elementos, ¿sí?, que aparezcan en la figura. Por ejemplo, vamos a meternos en este pedacito de edificio que está acá, donde yo ya planteé algunas molduras. Entonces, teniendo en cuenta la misma regla, vamos a dibujar otra moldura grande acá en el medio. Y vamos a plantar acá
fui demasiado. Vamos a dibujar una ventana. ¿Sí? Y así con el resto. Vamos a trabajar con algún detalle en la moldura, pero como son detalles en segundo plano, por ahí no conviene meterse con mucho detalle, porque en cuanto te pones con mucho detalle el dibujo se empieza a aplanar, ¿sí? Y la idea de generar profundidad se va perdiendo, pero eso siempre va a depender de la búsqueda del artista. Eso vamos a corregir ahí. Siempre va a depender de la búsqueda del artista. Tienen que adivinar la palabra. Empieza con U y termina con E. Empieza con U y termina con E. No sé. Huerma. Huerma, ¿qué es huerma? A ver, otra. Empiezan con... No, ¿qué es huerma? No sé. Ay, así cualquiera. Ay, bueno. Empieza con D y termina con... ¿Te llama tu hermana? R. Termina con R, dar. Bueno, se fue. Nunca vamos a saber la solución del enigma. Bien, ¿sí? Gris de detalle en el fondo. Las ventanitas, los elementos. Todavía no metimos ningún gris de textura, solamente grises de detalle. Y ahora nos vamos a meter en las formas, en las figuras. Sí, vamos a empezar. Lo que yo dije? ¿Qué significa? Duerme. No significa. ¿Qué significa? ¿Duerme? Si dijiste terminaba con... ¿Con qué terminaba? Dije con E. Me Empieza parece que no con era D con E. y era con E. Bueno, Duerme. volviendo al gris de detalle, vamos a trabajar en el detalle del pelo, ¿sí? De este personaje. Solamente puse los contornos, como les había dicho, y tiene algunas zonas de negro en esta remera, en las botas del personaje y en el poder este que está acá. Entonces vamos a, sin tratar de cargarlo con muchas líneas, empezar a poner detalles. En este caso vamos a jugar con el detalle del juego del pelo. En la primera vez que dijiste, cuando empezaste a hacer este dibujo, dijiste, esta vez no voy a hacer lío, y acabas de hacer un lío tremendo, ¿sabes? No, yo me entiendo en ese lío. ¿Sí? Solamente algunas líneas. Pero los demás sí. Que sugieran. La abuela dice que no entiende nada. Y vamos a jugar con los volúmenes y la mancha. Dijimos que íbamos a utilizar poca mancha a la hora de dibujar estos personajes, así que solamente me voy a limitar a hacer algunas transiciones de luz fuerte. ¿Puedo hablar? Sí, mi amor, sí. Voy a hablar. Mira, la única que va a poder hablar soy yo. Vos no vas a hablar. Yo voy a explicar. Bueno, lo que está haciendo mi papá ahora está pasando a tinta los dibujos que ella hizo y está arreglando el cabello. O lo que sea que esté haciendo. Y bla, bla, bla. Y bla, bla, bla. Sí. Y como sabemos, bueno, en realidad como no sabemos, mi papá empieza dibujando haciendo mucho lío, pero ahora se entiende más o menos, así que... Vos te referís al lío que hice, sí, tienes razón. Yo lo que digo es que trato de hacer las formas simples, pero siempre termino dibujando muchas líneas y la mayoría no entiende el dibujo hasta que lo termino. A eso te referís, ¿no? Sí. Bien. ¿Explico? Explica. Digan en los comentarios si guardan muchos tubos de cartón, porque mi mamá guarda muchos tubos de cartón y yo también. Bueno, Yo me continúo. encuentro un tubo y lo meto en una bolsa. El personaje tiene, dijimos, una remera negra a la cual no le pusimos mucho negro y vamos a jugar un poco con el poder de este personaje, que vamos a hacer algunas líneas, no sabemos, pero vamos a hacer una energía que y entonces, ¿por qué decís mantenga... vamos a dibujar su poder si no sabes cuál es el poder? ¿Y por qué es esto que estamos haciendo acá? De y no sé suelta. qué estás haciendo, si me está tapando tu mano enorme. ¿Ves? Ahí está. ¿Tira fuego de las manos? No sabemos. Como Super Saiyajin. Ponele. Como Goku. Como Goku.
Como Goku. Y Si quieren que hagamos un dibujo de Goku, solo pídanle a mi papá en los comentarios y él lo dibuja. Es obligatorio. es obligatorio hacer un dibujo de Goku. Bueno, Hacemos un dibujo de Goku. poco negro, ¿sí? La mancha de negro. Remera Vamos a ir negra. a las manchas de la bota del personaje. Vamos a jugar un poco con la luz y vamos a Yo les quería mandarle negro. quería mostrar un dibujo que vos lo habías dibujado así, con un montón de rayas y yo lo había pasado a tinta. Lo quería mostrar para que Sí, vean pero cómo no sé dónde está, mi amor, ese dibujo yo- ahora. No está ahí arriba, hermosa. Vas a hacer lío. No está ahí. Porque, mira, soy mago para ese tipo de cosas. Veo el futuro. Vas a hacer lío, ahí no está. Bueno, mientras ustedes siguen disfrutando de esta escena cotidiana, dramática y cotidiana de Es mentira, no cómo hay mi hija escenas me hace dramáticas. caso. Escena 2. Negros. Siempre manteniendo el plan, ¿sí? Poca cantidad de negro, poca mancha y ¿Qué mayormente pasa la si transición va a ser de gris, de blanco. Así que no vamos a meter mucho más negro acá. ¿Qué pasa si lo hacemos como nosotros queramos y no te hacemos caso? Es que esa es la idea, que lo hagan como cada uno quiera. Y vamos a respetar un poco de negro en el pantalón de este personaje y en el pelo. No Entonces, respeten, no lo respeten, pinten lo que ustedes quieran. vamos a mantener a la hora de dibujar el negro, vamos a tratar de que no sea un negro pleno y vamos a tratar de mantener el contorno, ¿sí? De la figura, contorno de los músculos, en este caso. Yo me hackeo. ¿Sí? Para mantener cierta forma. Digan si el video se está viendo bien porque nadie sabe si se ve bien. Mi papá lo ve como ustedes quieren, pero a veces cuando lo editamos, aunque algunos lo están viendo ya en vivo, es como que no se ve tan bien. Como que se pixela. Pixela y no se ve bien el dibujo, pero nos tiene que decir ahora en vivo si se ve bien. Sí, bueno, pero eso es algo que no podemos resolver, mi amor. Sí, Vamos. poniéndole fondos de pantalla. Sí, bien, en fin. Ponemos un negro que más o menos delimite la figura. ¿Cuál es el plan acá? ¿Sí? El mismo plan que hago siempre. Trato de buscar una mancha que me sugiera, ¿sí? Una luz y una sombra. Trato que la mancha sea lo más plástica posible y no que sea una mancha realista, ¿sí? Que sí continúe la línea del cuerpo, pero permitirme cierta plasticidad en la mancha. Porque lo que busco en este dibujo pseudo realista es adueñarme de las formas para iluminarlas, pero no las iluminamos de manera realista. Porque la búsqueda, en este caso, es otra, ¿sí? Siempre el tipo de iluminación va a depender de la búsqueda del artista. En este caso mi búsqueda es una cosa más suelta, mucho más plástica. Bien, el pelo, ¿sí? Vamos a poner un poquito de negro el pelo y vamos a ver cómo seguimos con la figura de Gillespie. Acá tenemos una zona de luz fuerte, entonces podemos remarcar y después nos podemos meter con otro marcador. ¿Algún día nos vas a poder mostrar cómo hacer unas historietas esas que vos haces como de que Bondi? Como, no te entiendo, mi amor. ¿Qué decís? Como esta historieta. ¿Querés que mostremos cómo hacemos un libro? Sí. Y es más complicado, mamá, porque no podemos proyectar la pantalla. Porque tenemos problemitas. Bien, vamos a dejarle alguna zona de negro y de luz. ¿Puedo al recomendar pelo. algo? Sí, recomienda, mi amor. Les recomiendo que se compren las historietas de mi. Pará, pero podemos hacer y ahí vos lo recomendás. Tararara. Claro, ¿entendés? Y queda más cómodo. Hacemos una presentación entonces. Les recomiendo que se compren el libro de mi papá, Ahí Que está. Bondi. Se llama solo Que Bondi. Muy bien. Y es de UMC. No, UMC es de los chicos que estamos dibujando ahora. UCE. MC. No, vos querés decir mis 4 estaciones. Sí, pero no entiendo lo que dice ahí arriba. Bien.
vamos a hacer un breve repaso de la mancha, ¿sí? Después voy a mostrar una foto como queda terminado, pero no tiene grandes manchas de negro, ¿sí? El dibujo mayormente tiene manchas de... tiene muy poquitas manchas y mucho detalle. Ahora nos vamos a meter en los grises de Gillespie, perdón. Vamos a meternos en los grises que son mayormente grises de detalle en la figura, ¿sí? ¿Qué tenemos como detalles? Tenemos estos flequitos que tiene por acá y acá al costado. Ahora bien, un detalle a la hora de dibujar la figura femenina es tratar de evitar líneas muy fuertes, ¿sí? que sean bruscas, sino tratar de buscar líneas onduladas, ¿sí? El cuerpo femenino tiene líneas más curvas. ¿Qué les gustaría más en el próximo video? No Mi sé. papá sentado hablando, mostrando su cara, o yo hablando, mostrando mi cara. Bienvenidos a mi canal. A mí, bien, vamos a agregar los grises de este pliego. Lo que vamos a tratar de evitar es que haya líneas. Vamos a tratar de evitar líneas que sean parejas. ¿Sí? Vamos a tratar de evitar líneas que sean todas iguales. Es decir, vamos a tratar de evitar esto, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer esto, ¿sí? Líneas que no sean paralelas, iguales. Entonces, jugando con los flecos, ¿sí? Nos vamos a permitir que estos flequitos jueguen un poco, ¿sí? Con la textura, la forma, y evitamos una monotonía de líneas, ¿sí? Fíjense que el pecho que yo dibujé acá, como hablamos en el taller anterior, no es súper redondo, ¿sí? Es simplemente más ovalado, tiene otro peso, ¿sí? Vamos a tratar de agregar alguna línea, algún gris de que continúa la forma, ¿sí? Leve, muy chiquito. Vamos a agregar una línea acá, el pecho, y vamos a meternos en todos los pliegos, los mismos del pliego de acá, ¿sí? Fíjense que yo lo que hice fue primero delimitar la forma, y ahora lo que estoy haciendo es tratando de, con líneas desparejas que no queden paralelas, agregar ese detalle de ahí. Vamos a estos grises de acá, lo mismo, ¿sí? La misma regla, suelto, ¿sí? La idea es encontrar soltura siempre en el trazo. Nos vamos a meter con los flecos que tiene en el pantalón, ¿sí? El pantalón tiene una serie de flecos y vamos a usar la misma regla, ¿sí? Vamos acá. El personaje es como si fuera una especie de vaquera con estos pantalones al estilo cowboy del oeste de los Estados Unidos. Bien, y continuamos con todo este gris. El proceso de este trabajo es mantener la mayor cantidad de grises junto con los blancos, y los grises son grises de detalle mayormente y poco gris de transición, ¿sí? Vamos a marcar estos flecos y nos vamos a meter, cuando termino con esto, con los grises que sugieren forma, que sugieren pliegos, que ya serían más grises que están más relacionados con la luz y la sombra, ¿sí? Entonces nos vamos a meter con el pliegue del pantalón, aquí abajo, ¿sí? Lo que vamos a empezar a sugerir con líneas son los grises de los pliegos que van a generar el movimiento del pantalón. Entonces acá va a depender de la búsqueda del artista el tipo de gris con el cual se va a querer meter dentro de las formas. Yo elijo en este caso seguir lo que más sugiera, que son las formas que uso a la hora de construir la imagen. Todas esas líneas me dan líneas de construcción,
¿sí? Las aprovecho para poder después generar estos grises que funciona como gris de detalle en el dibujo. La otra le vamos a poner negro. ¿Sí? ¿Siguen? Bueno, vamos a la parte de arriba del pantalón. Otra vez son grises de pliegues, ¿sí? De pliegues de esta vestimenta que el personaje tiene. Por lo general en la figura femenina conviene no recargarla de líneas, ¿sí? A menos que sea sumamente necesario. Pero a menor cantidad de líneas queda mucho más lindo, ¿sí? Queda menos cargado, queda un poco más femenino. En los dibujos de personajes masculinos, a veces cargarlos más de líneas queda mejor, pero de nuevo lo mismo, siempre va a depender de la búsqueda del artista, ¿sí? Va a depender de lo que busca el artista a la hora de representar la imagen con la que está trabajando. Sí, acá vamos a marcar un poco la rodilla levemente y vamos a meterlo con este músculo de acá. Y de nuevo lo mismo, lo más suelto que se pueda. Buscar soltura es más interesante a veces que el realismo fotográfico. Pero bueno, eso es una búsqueda personal. Sí, a mí me gusta buscar estas líneas, pero como les decía, es parte del plan también. El personaje tiene un pantalón negro debajo de esto, entonces lo que voy a hacer acá es marcar algunas líneas, ¿sí? Que me van a sugerir tal vez alguna arruga, ¿sí? Y otra vez, pensando en poner la menor cantidad de negro posible, vamos a agregarle una luz. Entonces, empezando con las formas de A1, vamos sombreando, ¿sí? En este caso vamos a fundir la imagen. Vamos a fundir las sombras. Hacer que el cinturón proyecte una sombra. Acá vendría un poquito de sombra ahí. Proyecte una sombra a esto. Hacer que proyecte un poquito de sombra acá. Lo mismo acá, ¿sí? Y dejamos que haya algo de blanco para después poder meternos con el gris de detalle. Acá, por ejemplo, en esta zona podemos jugar con iluminar, entonces empezamos a mezclar, teniendo en cuenta que viene una luz de este lado. Podemos empezar a jugar con los detalles, ¿sí? Y ahí sí agregamos grises de detalle, de luz y sombra. Vamos a meter una figura de acá. Y de esta manera se pueden ir delimitando todas estas formas, ¿sí? Se recorta el pantalón, esa parte del pantalón del resto, ¿sí? Pero siempre manteniendo el mismo plano. Vamos a agregarle algo de negro acá abajo, en el pecho. Pero siempre la idea es que no haya mucho negro, ¿sí? Que solo haya un poco, ¿sí? Apenas un poco de sombra acá, debajo del mentón, para separar la cabeza del cuello, ¿sí? Esa sombra que se proyecta ahí.
Tiene también estas especies de muñequeras largas que vamos a tratar de meterle negro solamente en una parte, como veníamos haciendo, ¿sí? Por regla general, este es el plan que nos pusimos al hacer esta ilustración, que no haya mucho negro, solamente unos acentos de negro, poca transición de negro a gris. Entonces son como puntitos de negro que están dando vueltas por ahí. Podríamos recortar, pero no, vamos a poner detalle al pelo. El pelo conviene, en este caso, trabajar siempre con mechones. Sí, acá me estoy metiendo en un lío, pero la idea es dibujarlo por mechones, por pedazos. Tiene el pelo verde el personaje, así que después, con ayuda del color, podemos hacer que se resalte un poco más el pelo. En los ojos vamos a resaltar las pestañas, ¿sí? Como si fueran un bloque. ¿Sí? Vamos a agregarle un poquito de, si bien tiene los labios verdes, vamos a ennegrecer el labio de arriba. Y vamos a marcar un poco el labio abajo. Sí, simplemente para remarcar un poco, reforzar la idea del labio, que no se veía muy bien recién. Y ahora me puedo empezar a meter, como habíamos hecho antes, con algunos detalles de algunos grises, ¿sí? Que ayuden a construir la figura y que le den un poco más de cuerpo. La idea es que los grises le den cuerpo a la figura. Con un poco ahí, un poco ahí, un poco ahí. Y agregarle algunos negros de sombra del traje. Ahora vamos a dibujar esto de acá. No tiene un listón, pero me parece que va a quedar más lindo si dibujamos un listón, así que se lo voy a agregar. Me voy a tomar un permiso. ¿Sí? Así que vamos a hacer un poquito de sombra acá, que separe, sí, que separe acá el pelo de la cabeza. Va a ser mejor que quede negro. Sí. Si recortamos con negro, después puedo meterme con un poquito de blanco. Les dije que iba a ser muy larga esta clase cuando empezó mi papá. Sí. No confían en mi padre cuando les dice, esta clase va a durar muy poquito, está mintiendo, no le crean, va a durar 1000 años. Un poco de negro en esta parte. Este taller está en el marco de yo me quedo en casa porque estamos todos con la cuarentena y lo estoy haciendo desde mi casa, así que tengan paciencia por los ruidos que se escuchan de fondo. Vamos a agregarle negros simplemente para cortar y dar un poco de sombra. Acá me voy a permitir dejar algunas líneas, simplemente porque en la historieta se puede, y me va a servir para que separe esta sección de la parte de atrás, ¿sí? Solamente por eso, para no fundir toda esa sección, ¿sí? Que se note un poco. Y acá lo que voy a hacer es, como es una sección grande de negro y el plan es no poner mucho negro,
lo que voy a hacer es solamente manchar una parte y voy a dejar una parte en blanco en la cual me voy a meter con gris tratando de sugerir una luz. Entonces, primero voy a dibujar la parte donde va a ser como un gris. Ahí. Yo estoy vestida igual que esta. Igual que leche. Sí, esa parte la voy a dejar blanco. Entonces, el resto lo relleno. Porque es blanco. Los pantalones los tienes blancos. Sí, son unos pantalones blancos. Tiene pantalones blancos, tiene acá como una pulsera de color negro. Acá tiene como algo en los coditos, como una manguita dorado. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es de manera libre, hacer una serie de líneas que comiencen de acá a una distancia y se vayan achicando a medida que se meten en el negro. Entonces, lo que hago es sugerir como que se va oscureciendo, ¿sí? Acá lo mismo. ¿Cuál es la idea? Sugerir que en esta sección hay un poco de luz. ¿Para qué? Para seguir manteniendo el plan que habíamos hablado al principio. No poner mucha mancha de negro, sino que haya negros, ¿sí? Con poca transición de gris. Que no haya plenos, negros plenos. Vamos a meter algo de gris acá. Que es gris de transición mayormente. ¿Cuál es la idea de este gris? Acá hay una luz fuerte, acá hay una luz tenue, por eso a este gris, y acá lo vamos a dejar de blanco, como que hay una luz que viene de este otro lado, ¿sí? Simplemente sugerir un detalle, pero esos detalles hacen después la diferencia. Poca transición, como habíamos hablado, aparte es una figura del segundo plano, y vamos a hacer lo mismo en las piernas, ¿sí? Acá, lo mismo. El mismo efecto que hicimos antes, ¿sí? Yo lo hago así suelto porque me parece interesante, queda lindo y no tengo control, ¿sí? Trato de que quede suelto, como siempre les digo a los chicos en el aula. La idea es buscar soltura en este caso. Vamos a agregar algún gris de detalle. Vamos a agregar algún gris de detalle en el pantalón, ¿sí? Vamos acá. No se ve, perdón. Vamos a meternos por acá. Mostrar el conejo. ¿Quién es ese conejo? ¿De dónde es? De una LOL. De una LOL. Bien. Soy una genia. Es una genia. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. ¿Algún gris de...? Oh yeah. Hay una canción que empieza así. Oh yeah. Es de un perrito. ¿Qué perrito? Es de un perrito que dice oh yeah. Empieza así, pero no me acuerdo No, cómo ese lo conozco. No, ese no es. El otro es. No, ese no, ese es la rana. El otro que dice wow, 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 wow. No, ¿cómo era? Sí, Ese lo conozco, ¿ves? Yo la vi y es como que esta canción yo la miraba de pequeña. Bueno. Lógica. ¿Algún detalle ahí? Sí. Vamos a meter una línea ahí para sugerir el movimiento, ¿sí? Otra vez lo mismo. Muchas de las líneas de la construcción que hay de la forma yo las utilizo para terminar la figura, así que me permito que eso me vaya sugiriendo cosas y que el plan se vaya modificando. No mucho, pero que se vaya modificando. Vamos a agregar alguna línea más por acá, un detalle mínimo para no hacer mucho lío. Vamos a ennegrecer un poquito acá, ¿sí? Para que proyecte una sombra a recortar. Y nos vamos a meter por acá, ¿sí? Vamos a aprovechar algunas de estas líneas de construcción para tirar algunos grises, ¿sí? Elegir las líneas que más convengan. Entonces podemos tirar una línea ahí, esto proyectaba una sombra, dijimos, así que vamos a hacer que continúe con eso de allá. Vamos a hacer por acá una línea. ¿Qué acabo de hacer?
No, porque no te vi. Mientras mi mamá estaba con mi hermana, yo fui lentamente a la cocina, me tomé un sorbito de mi mate cocido y además la cuchara tenía azúcar. Ah, Y bueno. lo tomé, tenía sed. Bueno. Y no me gusta el agua. Sí, vamos a meternos por ahí con algún detalle el guante, que nos vamos a poder permitir por ahí un poco de negro acá en la punta de los dedos, simplemente porque la forma me pedía un poco de negro, ¿sí? Negro arbitrario. Algún detalle ahí. Acá atrás había una cosita. Y vamos a hacer que esto tiene como si fuera hacerlo un circulito, como si fuera un detalle de algo. Vamos a hacerlo unos circulitos el cinturón, que creo que el diseño tenía. Nos vamos a meter con esto de aquí. ¿Sí? Lo mismo, una zona negra, agregarle algo de gris con líneas sueltas. ¿Sí? Y vamos a meternos en este negro de acá, este negro de este lado. Entonces, esta pierna está en segundo plano y nos podemos permitir otra vez, ¿sí?, tirar un par de líneas que se vayan fundiendo. Y agregar algunos grises que salen de las zonas negras, solamente para generar un poco más de volúmenes, ¿sí? Las zapatillas son negras con blanca, así que vamos a agregarle un poco de negro dibujado con el marcador para que haya alguna zona que parezca que está como iluminada. ¿Sí? Y el resto luego lo terminamos. Yo creo que con eso hoy estamos, ¿sí?